gusto en saludarte. Oye, bueno, la 10ª encuesta nacional de juventudes del INJUV arroja datos que son preocupantes, como por ejemplo que el 99% de la población joven regional presenta síntomas de ansiedad y depresión. Eso es parte de de los resultados que arrojó, digamos, esta 10ª encuesta, ¿no, Marco? Sí, bueno, aquí tenemos algunos datos que son bien, tal como dices tú, bastante decideros de lo que ocurre con la Araucanía, principalmente en temas de salud mental, en donde claramente es algo preocupante que nos deja en una alerta en función de todo lo que tiene que venir ahora en lo que es el trabajo. Y ese dato que tú entregas es muy relevante porque es un dato que está casi 10 puntos porcentuales sobre lo que es la media nacional. Es decir, somos una de las regiones del país con la mayor tasa, ¿cierto?, en este tema de la sintomatología relacionada a lo que es ansiedad y depresión, lo cual sin duda nos abre también varias preguntas desde el punto de vista de cómo estamos abordando la temática, de cómo estamos también testeando este tipo de situación y cómo también nos estamos relacionando desde el punto de vista de las instituciones con los jóvenes respecto a esta temática. Así que sin duda es algo que nos tiene ahí en alerta también para ver cuál va a ser el camino a seguir de aquí en adelante. Sí, efectivamente plantea varias preguntas, ¿no? Entre otros planteamientos que genera el instrumento. Y si uno quisiera establecer la comparativa respecto del estudio anterior, porque si este es el 10º, hay un 9º, ¿no? Y hay 9 antes, ¿no? Y si quisiera comparar entonces las cifras que arroja este respecto de los anteriores, ¿cuál sería el resultado que se logra, ¿no?, de esa observación? Sí, es un aumento sostenido principalmente en este último periodo. Ya recordemos que la última medición se realizó en el año 2018, es decir, antes de estallido social, antes de pandemia, y hoy claramente, 4 años después, tenemos una medición que nos arroja un resultado que es casi 10 puntos mayor. Entonces, eso también quiere decir que acá hay un factor determinante que tiene que ver con la pandemia, ya que sin duda marcó un antes y un después en términos de salud mental, y donde principalmente las y los jóvenes fueron los más afectados, y considerando que también son los menos testeados. ¿Qué significa esto? Que las y los jóvenes son quienes menos acuden hoy por hoy, ¿cierto?, a una atención médica relacionada a la psicología o la psiquiatría. Por tanto, esa cifra podría ser aún mayor. Entonces, también ahí tenemos otro elemento preocupante que nos abre también ahí una lista bien importante que tiene que ver de cómo también nosotros estamos orientando, y aquí digamos todos los actores involucrados, ¿cierto?, desde la familia, la comunidad educativa, las autoridades, de cómo también estamos, de cierta manera, eliminando los estigmas y prejuicios que hay en torno a la salud mental. ¿Ya? Hoy día no podemos referir que un joven porque va al psicólogo, ¿cierto?, es porque es un loco, como se creía años atrás. Hoy día es algo totalmente normal, es algo que también que tenemos que instalar y sensibilizar a la familia respecto a esto, de que la psicología es un proceso normal, que hay que atenderlo, que hay que vivirlo, y por cuanto también ahí tenemos un desafío importante nosotros como institución de promover también que en las comunidades educativas se haga hincapié en atender la salud mental como un elemento prioritario para poder también tener juventudes más integrales, más completas y también más alejadas de ciertos problemas que hoy día también nos están afectando. Mira, vamos a volver con estas cifras y te voy a seguir preguntando de ello, ¿no? Pero quiero hacer un paréntesis porque la salud mental es uno de los tópicos que aborda efectivamente el estudio, pero hay otros también, ¿no? No es lo único que se plantea. Entonces, si tienes los resultados de los otros o al menos conocer qué otros aspectos y tópicos aborda el estudio. Sí, bueno, aquí, tal como dices tú, hay una serie de otros puntos que son bien relevantes. Por ejemplo, hay un aumento significativo en lo que es también la violencia psicológica y la violencia física. Acá también los jóvenes han manifestado, ¿cierto?, que estas cifras se han incrementado al doble, ya donde en algunos casos pasamos del 20 al 40%. Es decir, también hay una clara manifestación de hechos de violencia que están afectando claramente a los jóvenes y que también hoy día tienen una característica particular, porque quiere decir que los jóvenes también son capaces, en primera instancia, de identificar factores de violencia, pero también están siendo capaces de reconocerlas y denunciarlas, que también es un punto muy importante. Y sumado a esos datos también tenemos otro que es muy relevante, que tiene que ver con que también los jóvenes hoy día declaran que uno de los lugares en donde ellos observan, ¿ya?, o son más susceptibles
de ser víctimas de violencia física o psicológica son precisamente los entornos educativos, díganse colegios y también universidades. Entonces también ahí tenemos una interrogante que tiene que ver con qué estamos haciendo también las comunidades educativas para poder abordar la temática, cómo estamos también llevando a cabo instancias de sensibilización, de concientización y también de prevención en torno a esta temática y cómo también los estudiantes están respondiendo a cada una de las intervenciones que hacen no solamente las casas de estudios de educación superior, sino que también los establecimientos educacionales de enseñanza media. Bueno, y esta violencia de alguna manera también se ve en plataformas digitales, ¿no? A través del ciberacoso, el ciberbullying. Bueno, este es un tema relativamente nuevo, ¿cierto? Sabemos que este tema como que empezó a estar, no quiero decir de moda, pero sí muy latente cuando empezamos a ver los primeros hechos de violencia que se dieron principalmente en Estados Unidos, por allá, ¿cierto? Por los años 2016, 2017, donde a raíz, ¿cierto?, de varios hechos de ciberacoso, ciberbullying, hubo algunas matanzas, dígase de esa forma, ¿cierto?, en algunos establecimientos e instituciones en Estados Unidos, y ya con eso, ¿cierto?, se instala este concepto que en Chile empieza a pegarnos bastante fuerte durante el periodo de pandemia principalmente, porque es cuando se virtualizan las clases y prácticamente todas las actividades de los jóvenes se digitalizan. Entonces hay un nuevo escenario en donde los jóvenes, principalmente de forma anónima, comienzan a entablar relaciones, ¿cierto?, un poco más, en este caso, más violentas, y donde el anonimato, ¿cierto?, se transforma en un arma fundamental para poder emitir comentarios de tipo xenófobo, ¿cierto?, homófobo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay un detonante que tiene que ver principalmente que hay una proliferación importante del uso de herramientas digitales y que eso también es el escenario perfecto para que se den las instancias de ciberbullying y ciberacoso. Y respecto a la cifra, ahí tenemos claramente un aumento significativo de prácticamente 11 puntos mayor por sobre la última medición que fue el 2018. Es decir, hoy día llegamos a casi un 24% de situaciones de ciberacoso y ciberbullying, que son también las que obviamente los jóvenes manifiestan. Hay muchas otras instancias que nosotros por ahí hemos evidenciado que por temor, ¿cierto?, o que también por este mismo tema del prejuicio, de los estigmas que rigen en torno a esto, muchas veces no son denunciados o no son detectados a tiempo. Y eso también hoy día puede derivar en otro tipo de situaciones que tienen que ver con, en este caso, actitudes suicidas, con trastornos de depresión, con trastornos de personalidad y también con algo que está muy latente todavía, que por ahí, ¿cierto?, como que a ratos aparece y después desaparece, que tiene que ver también con los climas que tenemos también en torno a la convivencia escolar, ya donde hemos visto nuevamente, ¿cierto?, algunas peleas en establecimientos emblemáticos, sin importar el género, ¿cierto?, y sin importar también el rango etario. Entonces ahí también tenemos otro factor determinante que hoy día obedece a una serie de problemáticas que nos están aquejando principalmente al público juvenil. Es que es preocupante, fíjate, es preocupante, son preocupantes los datos que entrega el estudio y uno se pregunta cuáles son las razones, cuál es el detonante que permite entonces poder tener estos resultados tan negativos para nuestra juventud. Sí, la verdad que buscarle explicaciones tan exclusivas cuesta un poco, ¿ya? Nosotros hoy día nos escudamos mucho en lo que ocurrió en la pandemia, pero también obedece a cómo también estamos haciendo las cosas. O sea, también hoy día hay que ser bastante autocrítico, de poder hacer una introspectiva, de evaluar si, por ejemplo, las ofertas programáticas que estamos llevando a nuestros jóvenes son atingentes a las reales necesidades que ellos tienen, si estamos llegando, ¿cierto?, de forma oportuna a los territorios, si estamos también detectando a tiempo ciertas anomalías y cómo las estamos abordando, o si también dentro de las comunidades educativas estamos haciendo lo correcto o no. ¿Qué tanto apertura le estamos dando a estas temáticas de salud mental? ¿Qué tan preparados están las personas también que trabajan estas temáticas en los establecimientos? Y también lo que hemos conversado, ¿cierto, Patricio, en distintas ocasiones, cómo también las familias se involucran en esto y no es algo en que simplemente se lo entregamos a la comunidad educativa y nosotros como padres nos desligamos de este proceso y dejamos, ¿cierto?, que el entorno haga lo suyo. Entonces ahí también tenemos que volver a la misma consigna de siempre de las responsabilidades compartidas, de volver a plantearnos las cosas que estamos haciendo hoy día. Y también tiene que ver con un tema de cómo estamos escuchando a las juventudes hoy día. Acá también hay ciertos prejuicios que hay en torno a esto.
respecto a que es la generación de cristal, a que hay una generación, ¿cierto?, que no ha sabido criar a su hijo. O sea, hay muchos estigmas sobre esto, muchos prejuicios. Entonces también tenemos que atender todo en función del contexto o los tiempos en los cuales vivimos, y de cierta manera cuáles son las herramientas que estamos ocupando para poder atender esta problemática que no es exclusivamente de las juventudes, y también esto hay que entender lo que es la salud mental hoy día es una problemática de salud pública que afecta a todo el mundo, con la diferencia que en otras generaciones la salud mental, ¿cierto?, no era tema, habían otros mecanismos, ¿cierto?, que tenían por ahí los padres para poder resolver ciertos problemas. Hoy día eso obviamente ha cambiado, y ahí también tenemos que hacernos cargo todas las instituciones y todos los actores de la sociedad en esta temática. Claro, pero ¿cómo se articula esto finalmente, ¿no? Porque la falta de articulación es la que genera datos tan preocupantes como esto. Entonces, ¿quién toma la iniciativa, ¿no?, de articular efectivamente el trabajo multisectorial, el trabajo casi holístico, ¿no?, en favor de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes? Sí, ahí efectivamente hay muchos esfuerzos aislados que pudiéramos nosotros, ¿cierto?, observar e identificar. Se ha intentado realizar un trabajo importante en términos de articulación. Nosotros, por ejemplo, hoy día, como Instituto Nacional de la Juventud, lideramos una iniciativa que se llama Hablemos de Todo, que tiene que ver con concientizar y sensibilizar a las juventudes de que puedan acceder a nuestras plataformas e interactuar para efectos de poder abordar temáticas que muchas veces no pueden conversar en sus entornos más cercanos. También estamos desarrollando, ¿cierto?, liderando una mesa de juventudes donde participan distintos servicios públicos para poder un poco encauzar estos esfuerzos y trabajar algo en concreto, donde también, ¿cierto?, hemos incorporado a todas las casas de estudio y también algunas fundaciones que creemos son relevantes en este tema. Pero también falta mucho desde el punto de vista de cómo llegamos al territorio y cómo impactamos directamente en las comunidades. Y en ese sentido hay por ahí responsabilidades compartidas y también desafíos importantes entre los organismos educativos, ¿cierto?, dígase la Seremi de Educación, la Superintendencia de Educación, las comunidades educativas en sí, lideradas por sus comités de convivencia escolar, también la responsabilidad que tienen los municipios desde el punto de vista de cómo articulan los departamentos de salud municipal la atención oportuna en términos de salud mental para los estudiantes de los distintos establecimientos, y ya a nivel más macro, ¿cierto?, cómo también nosotros como institución más gubernamental nos estamos involucrando en esta red con otras instituciones para poder abordar esto de forma multisistémica, porque acá no es solamente la intervención clínica, como quisiéramos llamarle nosotros, no tiene que ver solamente con la atención que te entrega el profesional especialista, sino que tiene que ver también cómo nosotros generamos un entorno saludable para ese joven, de cómo, ¿cierto?, lo involucramos en más actividades recreativas, de cómo también le permitimos que pueda tener más tiempo de calidad con su familia o con su entorno, o también de cómo nosotros los escuchamos desde el punto de vista de atender sus requerimientos, necesidades e intereses, para evitar también instancias de frustración, ¿cierto?, o deseos suicidas que muchas veces, ¿cierto?, obedecen principalmente a que no hubo una instancia oportuna de escucha, de atención o de atender, ¿cierto?, algunos intereses y requerimientos. Así que ahí está un poco, Patricio, lo que es la dinámica que se tiene que trabajar. Aquí hay muchos intereses por parte de las instituciones en poder abordar esta temática. Hay también una definición por parte del presidente Gabriel Boric de que esto sea prioritario en el país, pero también requiere un poco de tiempo, de que se puedan implementar determinadas políticas en esto y también de que podamos generar esa articulación que hoy día todavía pareciera ser que está en pañales y que lamentablemente con la pandemia nos pegó muy fuerte y que prácticamente nos dejó al desnudo en el sentido de que no estábamos preparados para poder atender esto de la mejor forma posible. Quiero poner en valor, Marco, el programa Hablemos de Todo, pensando que eventualmente puede que algún joven nos esté escuchando y que esté pasando efectivamente por un problema de salud mental complejo, que esté pasando por alguna depresión, por algún intento o pensamientos suicidas, ¿no? ¿En qué consiste este programa Hablemos de Todo? Mira, este programa, surge precisamente en plena pandemia, cuando todos empezamos a decir, oye, estamos teniendo problemas nos están llegando los ahogos, ¿cierto? Estamos sintiendo los embates del encierro, andamos más quisquillosos, ¿cierto? Un poco más irritables. Y a raíz de eso, ¿cierto? Empieza a surgir esta iniciativa que tiene principalmente como objetivo, uno, que es abordar temáticas que hoy los jóvenes determinan como preocupantes, que van desde la ansiedad, la depresión, el suicidio, la salud sexual, los trastornos alimenticios, etc. Son más de 16 temáticas las que están priorizadas.
Y segundo, ¿cierto?, la creación de dos iniciativas principalmente, una de ellas que es la creación de un chat que se llama, ¿cierto?, hablemosdetodo.gov.cl, en el cual tú puedes ingresar directamente a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier parte del país, de una forma totalmente gratuita y confidencial, donde vas a poder comunicarte con un profesional especialista en el área y a quien tú vas a poder conversarle de forma directa. Contarle cuál es tu situación, contarle cuál es el problema que estás pasando, y de hecho, si es una situación grave, vas a poder ser incluso derivado a un centro médico especializado. Entonces, es una linda iniciativa. ¿Por qué digo linda? Porque hoy día hablar de salud mental, cuando nosotros la atendemos de forma oportuna, tiene frutos y tiene resultados muy positivos. Entonces, hoy día, acceder a esta iniciativa te va a permitir, ¿cierto?, tener una oportunidad única, porque hoy día sabemos que cuesta mucho poder trabajar estas temáticas en el seno de la familia o también en algunas comunidades educativas. Entonces, es una herramienta muy positiva a la cual tú vas a poder acceder de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y también la segunda iniciativa tiene que ver con cómo nosotros estamos actuando en el territorio. Hoy día estamos desarrollando este programa también con más de 50 activaciones regionales en la región, donde estamos yendo a establecimientos educacionales para llevar distintas charlas y temáticas con una modalidad distinta. Aquí no es la típica charla en donde yo te hablo de un tema tipo clase y donde no hay una interacción con los jóvenes o no hay una bajada desde lo que ellos buscan. No es una mirada adultocentrista, es una mirada totalmente juvenil. Y de hecho, ya mañana, por ejemplo, estamos en Coyipulli, en una nueva activación, allá, ¿cierto?, atendiendo a los jóvenes de la comuna de Coyipulli. Y ahora la otra semana también nos vamos nuevamente a Melipeuco, vamos a estar también en Renaico, y así sucesivamente, ¿cierto?, visitando en lo posible las 32 comunas de la región. Entonces, es un trabajo muy importante que se está haciendo en esta temática, pero que también creemos y somos bastante realistas de que está todavía en pañales, de que se requiere invertir más recursos, de que se requiere también apalancar la presencia también de otros organismos para que esto pueda seguir funcionando y seguir creciendo en nuestro país, porque la salud mental hoy día llegó para quedarse, para instalarse como algo que tiene que ser sí o sí prioritario. Mira, lo que tanto se temía, ¿no? Que habían autores que lo decían prácticamente durante los tiempos más álgidos de la pandemia, que la próxima pandemia iba a ser efectivamente la salud mental. El tema es que está afectando a nuestros jóvenes, que debieran estar llenos de alegría, de esperanza, ¿no? Están pasando por estos momentos complejos. Mira, yo quiero reforzar también otro tema, aprovechando la conversación, Marco, el Fono de Prevención del Suicidio, asterisco 4141, nunca está de más, donde también van a poder ser escuchados quienes estén pasando por momentos complejos y de pronto estén teniendo también pensamientos suicidas. Esta es una línea de atención absolutamente gratuita que está a disposición de la ciudadanía, donde usted puede marcar asterisco 4141 y va a ser escuchado, va a ser atendido y derivado inmediatamente a un equipo de salud para poder superar de alguna manera estos momentos complejos que pudiera estar viviendo. Asterisco 4141, entonces, línea de prevención del suicidio. Marco, te agradezco muchísimo la conversación. Vamos a quedar atentos porque creo que este tema no lo podemos descuidar como sociedad. Ustedes como autoridades, nosotros como medios de comunicación, no podemos descuidarnos de un tema tan complejo para un grupo importante de nuestra ciudadanía. Te mando un abrazo, que tengas buena tarde. No, gracias a ustedes, Patricio, por relevar esta temática. Sabemos que es muy complejo y por lo tanto estamos disponibles para lo que necesiten también para seguir hablando de estos temas y otros también. Así que una salud y un abrazo a todo el equipo.